que no podemos centrarlo todo única y exclusivamente en la estética, en lo que vemos en el espejo. Tanto el alcohol como fumar, ¿no? como el tabaco, son dos drogas que están socialmente aceptadas. Sí. El estrés, ese puede ser seguramente el asesino silencioso. La habilidad más básica que puedes aprender en el mundo de la nutrición es durante el embarazo. Los gustos nutricionales de la madre y la selección de alimentos que haga la madre a lo largo del embarazo parece tener una influencia incluso decisiva durante el desarrollo del bebé. Y no haberme atrevido a intentar cosas nuevas o a llamar a puertas mucho antes. En no atreverme. Eso, el deporte ligado al alto rendimiento, es todo lo contrario a la salud. Lo que se busca es rendir al máximo nivel. Se sacrifica una parte o gran parte de la salud del deportista. Si soy completamente honesto, te diría que no. Hacer esto y si pego el pelotazo, pues dieta que me parece deplorable desde mi punto de vista es la dieta carnívora. Animo a todo el mundo a que no la haga. Hablemos de masa muscular y grasa. Ese gran proyecto que tiene la gente, que se propone perder grasa, ganar masa muscular, pero por desgracia o por motivos X, la mayoría de la gente no consigue. ¿Cuál crees que es el motivo o cómo podrían cambiarlo? Bueno, básicamente abordando los dos factores más importantes para ese objetivo, que por supuesto son el entrenamiento y la nutrición, sin duda. Respecto al entrenamiento, lo principal sería abordarlo desde una perspectiva del entrenamiento de fuerza, que sería el factor principal, el más importante a la hora del estímulo. Y cuando hablamos de la nutrición, pues posiblemente lo principal sería tener unas nociones básicas de ingesta de proteína, cantidad de calorías diarias y 4 cosas muy básicas que seguro que cualquiera puede manejar y que le van a resultar muy importantes. Vale. Interesante. Al final la idea es que todo lo que hablemos habrá tecnicismos y cosas así, sí, pero bueno, claro, que sea cercano para la gente de la calle, el que sepa más, el que sepa menos, pero la idea es que todo el mundo se entere. Y hoy en día que vivimos tan pendientes de las redes sociales, del espejo y demás, ¿cómo de engañoso es medir la salud y el estado físico en el espejo en vez de, por decirlo de alguna manera, con una analítica de sangre? Bueno, a ver, ese es un tema interesante porque es cierto que sí hay una parte que es muy importante respecto a la salud en cuanto a la composición corporal. Es decir, cuál es nuestro nivel de grasa corporal y cuánta cantidad de masa muscular tenemos. Porque ese sí son factores que son realmente importantes a la hora de tener salud y a largo plazo. Pero lo que sí es verdad es que no podemos centrarlo todo única y exclusivamente en la estética, en lo que vemos en el espejo. Hay otros factores que pueden ser tan importantes como pueden ser, por ejemplo, la salud mental, tener una buena relación con la comida y algunos factores que no se aprecian en el espejo, como pueden estar, por ejemplo, en una analítica o en análisis más profundos, pero que no necesariamente van ligados a tener abdominales o a ser el más fuerte del gimnasio. Y en ese sentido, o siguiendo por esa parte, lo mismo. Vamos con tanta prisa, con tanto estrés a todas partes y al final los procesados, ultraprocesados y demás, cada vez los tenemos más a diario y demás. Se habla mucho de que son buenos, de que son malos, que no son nada buenos y demás, pero hay más cosas como el alcohol, el tabaco. ¿En qué grado, cómo los ordenaría en cuanto a perjudicial? Bueno, a ver, quizás lo que está más a la mano o lo que está más extendido es el consumo de ultraprocesado, porque a diario muy posiblemente la mayor parte de la población esté consumiendo este tipo de productos que en cierta medida o en un porcentaje muy pequeño del total de la alimentación no debería tener un impacto muy grande, pero conforme se va aumentando esta ingesta diaria es verdad que tiene un impacto muy negativo sobre la salud. Además de ello, es cierto que tanto el alcohol como fumar, ¿no? como el tabaco, son dos drogas que están socialmente aceptadas, sí. Y por tanto eso las hace, si cabe, más peligrosas. De hecho, precisamente son las que más muertes arrastran, las drogas que más muertes arrastran, por su legalización, por su estatus legal y porque al estar socialmente aceptadas, pues parece como que se han incluido sin que se perciba el peligro, ¿no? Sí. Aparte de ello, por supuesto, como lo has mencionado, el estrés,
ese puede ser seguramente el asesino silencioso en nuestra sociedad, porque vamos atropellados a lo largo del día. En la mayoría de los casos pues queremos hacer más cosas de las que en muchas ocasiones nos da tiempo, aparte de nuestras obligaciones, enfermedades, obligaciones familiares, en fin, de todo lo que podamos hablar, aparte de las obligaciones laborales, por supuesto. Y todo eso, cuando se suma, pues al final termina formando un cóctel un poquito explosivo, que quizá en este momento no, cuando eres joven, en tus 20, 30 años, pues puede ser que lo toleres bien, pero conforme van pasando los años y las décadas, todo eso se va acumulando y en algún momento termina dando la cara y te termina explotando en la cara. Vamos a tocar seguramente más para adelante el tema del estrés y todo esto, pero volviendo al tema de alimentación, ocurre muchas veces eso, ¿no? Que lo tenemos tan al día a día que mucha gente no sabe ni lo que está comiendo en realidad, ¿no? Bueno, vienen las comidas medio preparadas, mucho light, mucho fit, mucha palabra, mucho tecnicismo, pero la realidad es que la mayoría de la gente no sabemos lo que comemos. No hay una educación alimentaria. Y, una de las cosas que siempre digo es que posiblemente la habilidad más básica que puedes aprender en el mundo de la nutrición es aprender a cocinar. Cocinar, algo tan sencillo como cocinar, te abre muchas puertas y todas muy saludables a la hora de cuidarte más y mejor, porque digamos es lo más básico para llevar una alimentación adecuada. No solamente nos tendríamos que quedar ahí, ¿no? Sino que tanto en los colegios seguramente como de forma privada sería muy importante que todos aprendiésemos unas nociones básicas en torno a lo que es una alimentación saludable, sin que haya demasiado lío ni demasiados tecnicismos. También es verdad que hoy en día parece que no queda muy claro qué es una alimentación saludable. En realidad los profesionales de la salud sí lo tenemos muy claro, pero hay tanto ruido y hay tanta información contradictoria, sobre todo en redes sociales, que es posiblemente una de las herramientas peor utilizadas en general, que, como digo, esta información y este ruido en torno a la alimentación, en la mayoría de los casos, por sobreinformación, lo que hace es que las personas no sepan ya a quién acudir, en quién confiar, ni a quién creer respecto a alimentación y respecto a otros muchos temas, pero en cuanto a nutrición en este caso, que es lo que estamos hablando. Hay tanta información que al final lo que estamos es más desinformados que otra cosa. Y tocando ese tema de la nutrición y demás, con todos estos años que llevas trabajando a nivel profesional, que has tratado a cientos de personas, has trabajado con ellos a nivel nutricional y has trabajado creo también con deportistas de élite, sí. Por ver la diferencia, como al final sí vemos ese reflejo y parece que nos llama más la atención cuando vemos a un deportista de élite entrenar y alimentarse. ¿Cómo de diferente dirías que su entrenamiento con respecto a cualquier persona del día a día que hace un deporte normal o que sale a trabajar, que bueno, no es una vida del todo sedentaria, pero que más o menos tiene cierta movilidad? Bueno, seguramente que la principal, desde fuera, la principal diferencia sería, bueno, tanto la intensidad, la exigencia como la disciplina, el volumen de entrenamiento, ¿no? Hay factores así muy concretos que desde fuera se ven y se aprecian muy claramente, pero para que la gente lo tenga muy claro, la diferencia que hay entre la persona que entrena simplemente por cuidarse, por verse bien, y la persona que entrena con un objetivo de rendimiento deportivo, sobre todo cuando estás en la élite, es que en el nivel básico, en el nivel amateur, en el nivel general, ese entrenamiento es sinónimo de salud, mientras que en la mayoría de los casos el deporte ligado al alto rendimiento es todo lo contrario a la salud, porque ahí no se busca mejorar la salud del deportista, lo que se busca es rendir al máximo nivel, efectivamente. Y en ese caso, en la mayoría de las ocasiones, por no decirte en todas, se sacrifica una parte o gran parte de la salud del deportista durante la vida deportiva que tenga este deportista, precisamente buscando ese rendimiento deportivo, porque es el objetivo prioritario. Así que esa sería la principal diferencia para que lo entiendan las personas, porque hay veces que el deporte, digamos, del alto rendimiento se confunde con el deporte, digamos, a nivel base, ¿no? El que podemos ver en los barrios, el que podemos ver Por poner un ejemplo para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Por comparar de alguna manera el chaval o la chica que va al gimnasio a hacer algo de halterofilia, algo de pesas y demás, ¿cómo de diferente es ese entrenamiento con respecto al que se dedica a nivel profesional a la halterofilia o a alguien que hace remo o otro tipo de deporte
que trabaja mucho ese tipo de entrenamiento. ¿Hay mucha diferencia en realidad de un entrenamiento a otro? Bueno, sí que lo hay. Es cierto que yo no soy especialista, ¿no?, en esas disciplinas deportivas. O sea, como entrenador no soy especialista en esas disciplinas deportivas. Tengo nociones básicas. Pero tanto el volumen de entrenamiento, es decir, el número de horas semanales dedicadas al entrenamiento, como el nivel de exigencia que requiere, el nivel de intensidad que requieren esos entrenamientos, conforme vas avanzando en la escala competitiva, pues cada vez son mayores. Y además de eso, por supuesto, dependiendo del deporte, hay un concepto que se trabaja en la nutrición deportiva, que es el de exigencia nutricional. Hay deportes que específicamente requieren de un nivel de dedicación en cuanto a nutrición que son muy grandes, como pueden ser, por ejemplo, el triatlón, o como puede ser, ¿qué te digo yo?, un nadador en época de alto volumen de entrenamiento, que requiere de una planificación muy exhaustiva, o un ciclista, que posiblemente el ciclismo sea uno de los deportes más duros, si no el más duro. Todos estos deportes tienen un gran nivel de exigencia nutricional y, por tanto, requieren del deportista pues prácticamente casi las 24 horas, porque cuando no están entrenando están dedicando tiempo a su recuperación, y una gran parte de la recuperación es la nutrición. Sin embargo, en el deporte base, por decirlo así, alguien que entrene por querer verse mejor, o incluso por un rendimiento pero a nivel amateur, seguramente que con varias horas a la semana, 4, 5, 6 horas a la semana, y una alimentación cuidada de forma razonable, pueda tener muy buenos resultados. Todo esto dependerá del deporte, por supuesto, pero tenemos esas nociones básicas. Y como dices, depende del deporte y demás, pero siguiendo con ese tema que él quería tocar, el tema de la nutrición. Un deportista, un chaval cualquiera, una persona que va al gimnasio, ¿cómo compararíamos, para que les quede claro y para ver la diferencia tan grande que hay, de lo que come cualquier persona, el nivel de la cantidad de calorías y proteínas y demás, así más o menos estable, que puede comer una persona normal, al nivel de exigencia en cuanto a calorías, a proteínas, a cantidad de alimentos que tiene que ingerir un deportista de alto rendimiento? Bueno, si hablamos de números a lo mejor un poquito más concretos, ¿no? Pues una mujer promedio, para que nos entendamos, ¿no? El tamaño promedio y tal, y nivel de entrenamiento, 3, 4 sesiones semanales, una actividad física a lo largo de la semana razonable y tal, puede requerir en torno a las 2.000 calorías diarias. ¿Sí? Una cifra bastante redondita, pero que encaja bastante bien, ¿no? Un hombre puede llegar a las 2.500, 2.600, dependiendo de estatura, tamaño, edad, etc. Sin embargo, si nos vamos a deportes donde el gasto calórico se puede disparar mucho y las necesidades energéticas son muy diferentes, dependiendo también del tamaño y de la exigencia del deporte, o sea, el tamaño del deportista, ¿no?, y de su volumen de entrenamiento, pues nos podemos estar yendo perfectamente en algunas ocasiones a 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 calorías, y no es nada extraño, porque eso es precisamente además lo que necesita tanto ese deporte, ese jugador, y dependiendo del contexto en el que nos movamos a lo largo de la temporada. Que ya incluso a triplicar, en muchos de los casos, y mucho más. Puede duplicar o puede triplicar, en algunos casos puede cuadruplicar, lo que pasa es que nos vamos a casos muy extremos, ¿no? Pero a lo mejor un ejemplo que sería brutal serían los ciclistas, precisamente, que son deportistas con un muy bajo peso corporal para su estatura, pero a lo largo de, por ejemplo, de una etapa del Tour de Francia, pueden consumir una cantidad de carbohidratos, solamente de carbohidratos, que es lo que puede comer a lo mejor una persona, con los carbohidratos que puede comer una persona durante varios días perfectamente, y él lo consume solamente en un día. Y ahí es donde se ven esas diferencias tan enormes entre la población general y los deportistas de alto rendimiento. Y como diría, volviendo a ese tema que estamos hablando también de los niños, la alimentación infantil y demás, ¿cómo de importante o cómo marca en lo que comen los niños a nivel nutricional de pequeño para su vida adulto? Ya no solo en la educación nutricional, cómo aprenden a alimentarse y demás, pero les marca mucho. Se dice que, oye, que lo que comemos de pequeño al final nos marca mucho en nuestro desarrollo y a futuro. Parece incluso que no es solamente lo que comamos de pequeño, que por supuesto que sí, ¿no? Ese hábito que adquiera el niño o la niña cuando sea pequeño, sino que ya incluso durante el embarazo, los gustos nutricionales de la madre y la selección de alimentos que haga la madre a lo largo del embarazo parece tener una influencia incluso decisiva durante el desarrollo del bebé y durante el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, desde que estás en la barriga de la madre hasta que nace y durante los años posteriores, por supuesto, es importante todo lo que come, pero yo diría que
hay que centrarse en ese caso en la educación nutricional que le da los padres a sus hijos. Y en eso el principal factor seguramente sea el ejemplo. Pero el ejemplo, no decirle a tu hijo o a tu hija tienes que comerte esto y que te vea a ti comer otra cosa y que tú nunca te comas eso que tú le pides. Tú tienes que comer la verdura y tú nunca comas verdura. Tienes que comer fruta y tú nunca comas fruta. Claro. Sino que tú, pues con tu ejemplo, vea que en todas las comidas o en las comidas principales siempre comes verdura, que a lo largo del día te comes varias piezas de fruta y que además de eso, que sería el factor más importante, tener disponible ese tipo de alimentos más convenientes o más saludables en lugar de tener otros alimentos, digamos, más fáciles de utilizar. Bollería industrial, galletas, zumos, tal, ese tipo de cosas que puntualmente no debería haber ningún problema, es cierto, pero sí que si forman si forman el grueso de la alimentación de los chiquillos y de las chiquillas, pues eso no va a buen puerto. Eso lo he vivido directamente ahora que soy padre, bueno, de hace unos años. Sí es verdad que lo nota mucho y evidentemente es sentido común. Yo no le puedo decir a mis hijos que coman fruta si no me ven comer fruta. Por suerte a mí me gusta la fruta, me gusta mucho la verdura, pero sí es verdad que vamos intentando jugar porque además los niños se cansan todos, pero además los niños se cansan muy rápido de la comida. Tienen una fruta o una comida que es muy bueno, pero si lo comen varios días o una semana, a la semana siguiente, por mucho que les guste, o a las 2 semanas, dice, oye, no quiero manzana o no quiero plátano, aunque le varías para que tenga una nutrición más o menos variada. Fíjate que ahí hay una herramienta que es muy básica, lo que pasa es que bueno, requiere un poco de tiempo y requiere un poco de mano izquierda, que sería simplemente la presentación de la comida. Sí. Porque eso, pues como que le doras un poquito la píldora a los niños y les gusta más cuando se lo presentas en cierta forma. Es decir, si quieres que se coma una manzana y un plátano, pues a lo mejor en la merienda que se llevan para el colegio, si se lo preparas cortadito de forma que le haga una carita de no sé qué y encima le pones, y en ese tupper que se lleva le pones una pegatina de los dibujitos favoritos, solamente eso ya está favoreciendo mucho el hecho de que le guste y de que llegue la hora del recreo para comerme esto que me ha preparado mamá y papá con la forma de no sé qué. Ese tipo de cosas que son muy sencillas pero requieren un poco de tiempo y un poco de imaginación pueden ayudar mucho a que no llegue ese fenómeno, ¿no? Ese cansarme, ese me aburro y tal, pues que es tan habitual en los niños. Y para estos papis que nos estén escuchando y demás, aunque hay una gran variedad, depende mucho de los gustos, pero no sabría decir una fruta, por supuesto de temporada, siempre vamos, pero un sota, caballo y rey, las 3-4 piezas de fruta que les suelen gustar bastante a los niños y son complementarias a nivel nutricional, que más o menos con ellas están más o menos cubiertos. Bueno, en realidad, si tuviéramos que hablar en general, yo no pondría ninguna limitación a la fruta. La única limitación sería la que le gustara al niño. Y mientras mayor sea la variedad de fruta, pues parece que incluso mucho mejor, porque igual que con la verdura, diferentes colores tanto en la verdura como en la fruta parece que nos aporta una variedad de micronutrientes adecuada. Entonces la idea sería variar a lo largo del año y tratando de priorizar la fruta de temporada. Si al niño le gusta el plátano, la manzana, la naranja y alguna otra fruta un poquito más exótica y solo le gusta eso, bueno, pues de momento limítate a eso. Ya le irá apeteciendo o ya se lo irás metiendo de otra manera para que también vaya adquiriendo ese gusto por esos sabores diferentes. Pero mientras haya un gusto por la fruta en general, no pondría ninguna limitación ni tampoco intentaría cerrar demasiado las opciones. Sí, además yo sé, no podemos forzar con los niños, como fuerce, se cansan, hay rechazo y al final aprenden mucho por imitación, tanto de los padres como de los amigos y demás. Cambiando por completo de tema, sí, que la mayoría de la gente que no te conozca no lo sabe, vamos a tus comienzos. Estudiaste filosofía, se podría decir que eres filósofo de carrera, sí, con un máster en neurociencia. Sí. De ahí pasaste al entrenamiento deportivo, como entrenador deportivo. Sí. Y de ahí a la nutrición. Sí. ¿Cómo es ese cambio? O sea, ¿me sabrías explicar cómo evoluciona y quién es el Cristian que era antes, o más bien quién es Cristian a día de hoy y por qué ese cambio? Bueno, a ver, el Cristian a día de hoy bueno, pues yo me considero un entrenador y dietista, que es básicamente mi dedicación actual, trabajando con personas uno a uno, pero vengo precisamente de una rama completamente diferente, que es la de estudiar filosofía y la de estudiar neurociencia.
yo siempre digo que bromeando que porque cuando era joven supongo que sería muy bohemio, entonces pues me gustaba esa rama, pero es cierto que aunque sean cosas totalmente diferentes o ramas del conocimiento totalmente diferentes, sí, ni me arrepiento ni me supone ningún problema porque creo que me ha dado una serie de habilidades que se pueden considerar transversales para aplicar después en otras áreas, es decir, capacidad crítica, razonamiento y ese tipo de cosas que después se pueden aplicar a todos, no solamente a ciertas ramas del conocimiento, ¿no? De esa primera parte en Bohemia, como yo lo llamo, a una parte, digamos, más enfocada a un trabajo diferente, por decirlo así. Bueno, pues paso porque los primeros estudios que hice de filosofía, cuando los iba terminando, me gustaba mucho, pero no me convencía las salidas tradicionales, como son las de ser profesor de instituto o ser profesor de universidad. Eso no me convencía para nada. Entonces, como no tenía, digamos, un feeling, ¿no? por esa salida, las otras áreas que desde siempre me han gustado son la del entrenamiento y la nutrición, y entonces pues me dediqué a ello, estudié y me dediqué a ello, y a día de hoy, pues afortunadamente, me dedico a ello y me encanta. Así que me considero un afortunado por eso. Bueno. ¿Hubo algún momento, algo que te hiciera clic, tuyo personal, o de alguien cercano que te hiciera algún momento, no te digo traumático, pero algo que dijera, oye, me decanto por aquí, o había algún problema o alguien cercano que dijera, oye, me gusta este tema o algo que te enganchase, o simplemente fue por curiosidad, que muchas veces cambiamos porque tenemos a alguien cercano con un problema, queremos ayudarle a resolverlo y es lo que nos hace decantarnos. En este caso... Yo siempre he estado muy ligado al entrenamiento porque desde muy pequeño siempre he jugando al fútbol, o he hecho artes marciales, o he entrenado en el gimnasio, he hecho entrenamiento de fuerza, he hecho boxeo, es decir, que he hecho varias disciplinas deportivas, siempre a nivel, digamos, recreativo. Y ese gusanillo siempre lo tenía ahí, entonces digamos que el primer paso un poco más natural fue el de dedicarme a ello porque me gustaba muchísimo, era como mi hobby y quería también dedicarme un poco a ello, en este caso en el área del entrenamiento personal, que era por donde yo lo quería enfocar. De ahí el siguiente paso natural posiblemente vino porque yo me dedicaba al entrenamiento de una forma un tanto peregrina, por llamarlo de algún modo, porque yo me dedicaba a hacer entrenamientos personales desplazándome a los domicilios y desplazándome a diferentes situaciones. No tenía mi centro de entrenamiento, sino era yo el que me desplazaba a atender a mis clientes. Y bueno, pues llegó un momento en el que yo ya le veía una fecha de caducidad a esa forma de trabajo, ¿no? Y entonces pues o me decantaba por otra forma de trabajo porque consideraba que no podía seguir así toda la vida, o le daba una vuelta de tuerca y añadía otra herramienta que me venía rondando la cabeza, que era la de la nutrición, precisamente. Es decir, oye, pues lo que encaja perfectamente aquí es el entrenamiento con la nutrición, sobre todo en el trabajo uno a uno con las personas, ¿no? Y lo que hice fue estudiar nutrición, y a raíz de estudiar nutrición, pues primero empecé a compaginar, digamos, esos entrenamientos personales con consultas de nutrición, y después dedicándome casi en exclusiva a la nutrición, como me dedico a día de hoy, que no abarco los entrenamientos personales, los dejé hace un tiempo, y en este caso respecto al entrenamiento, pues solo me dedico a la parte online, por decirlo así. Bien. Y bueno, en todo ese camino, ese proceso, imagino que errores, como todos, habrás cometido mucho, y hay alguno de los que te arrepientas o dirías, esto, evidentemente muchas veces decimos, oye, estos errores los repetiría porque me han llevado al aprendizaje, pero algo que diga, esto no, esto lo quitaría o esto no lo haría así, o... Pues posiblemente no haberme atrevido a intentar cosas nuevas o a llamar a puertas mucho antes. Es decir, cuando estaba haciendo entrenamientos personales, pues a seguir con los entrenamientos personales sin barajar otras posibilidades, sin llamar a otras puertas, sin intentar hacer contactos en el mundo del entrenamiento o de la nutrición. En definitiva, no considero que me haya equivocado tanto en las cosas que he hecho, que también, pero digamos que son errores que comete todo el mundo cuando empieza dentro de su profesión, como en no atreverme, sobre todo cuando era más joven, que es cuando, digamos, tienes más margen de maniobra, puedes intentar experimentar más, te puedes caer más veces y no tiene un impacto tan grande como cuando tienes otras responsabilidades en tu vida. Sí. Entonces, ahí sí que es verdad que, entre comillas, un poco me arrepiento de no haber podido
de no haber sabido intentar aprovechar, digamos, todo ese tiempo así donde... Ese momento que muchas veces entre los 20, los 25, 30 es cuando estás en el momento que no tienes carga, tienes mucha energía, no tienes responsabilidades y el echarse para adelante, que muchas veces al final es lo que nos cuesta a muchos. Si volviese a esa época, claro, pues, lo digo ahora en perspectiva, ¿no? Después de 10, 15 años. Si volviese a esa época, pues seguramente que intentaría, pues eso, me dedicaría a probar otras cosas que no he probado en su momento, sobre todo a llamar a otras puertas, a intentar colaboraciones, en definitiva, a no centrarme únicamente en sota, caballo y rey, las cosas que tenía como muy a mano, sino a dedicarme a otras cosas, porque eso seguramente que me hubiera abierto muchas más posibilidades desde un principio. ¿Y dirías que era por miedo? ¿Miedo a lo que dirán, a lo que dirían la gente cercana o a equivocarte, al fracaso o algo así, como no suele pasar? ¿O? Sí, yo te diría que sí, una parte de eso sin duda, otra parte el desconocimiento, porque digamos a lo mejor cuando empiezas no sé, al menos esa fue mi perspectiva, ¿no? Cuando empiezas en el mundillo, a lo mejor te dedicas a trabajar un poco más por tu cuenta, pues puede ser que yo fuera un poco como con las orejeras, ¿no? Y solo me centraba en, venga, y tengo que sacar clientes y voy a intentar ampliar cartera de clientes y aprender un poco más respecto al entrenamiento, pero todo como muy centrado en la misma línea. Sin embargo, si intentas abrir otras vías, y como por ejemplo hice después, ¿no? El tema de la nutrición, pues eso sí que hubiera sido muy, muy conveniente. Pero a lo mejor no es tanto por miedo, que también había una parte, como por esa falta de iniciativa al principio. Yo sí siento que al principio tenía una falta de iniciativa que ahora mismo, que parece contradictorio, pero ahora tengo de sobra, y de hecho lo que me falta es tiempo para todas las cosas que me gustaría hacer y todos los proyectos que tengo pendientes, pero es verdad que no es como cuando tenía esos 20, 25 años, que veía las cosas de otra manera. Claro, es que ellos no lo saben, pero ya que has sacado el tema, cuenta un poco a qué te dedicas a día de hoy o cuáles son, entre comillas, tus obligaciones, tus placeres. ¿Cuántos frentes abiertos tienes? Vale, bueno, la mayor parte de mi tiempo la dedico a pasar consulta de forma presencial. Tengo una consulta de nutrición dentro de mi centro de entrenamiento. Soy copropietario de un centro de entrenamiento aquí en Sevilla, La Jungla Workout se llama. Y bueno, ese, digamos, la mayor parte de mi tiempo la dedico a ello. El resto del tiempo, que bueno, que también es bastante, porque al final me lo robo de tiempo para mí, por decirlo así, lo dedico a mi plataforma online de entrenamiento y nutrición, que vengo trabajando desde hace un tiempo. Sí. Y cuando no estoy trabajando, que es una parte bastante importante de eso, pues también, por supuesto, que trato de dedicarle todo el tiempo posible a mi familia y a mis amigos. Aparte de ello, algunos proyectos así más recientes, sobre todo, es el de mi newsletter. Bueno, eso es simplemente, digamos, como un proyecto paralelo, ¿no? Que forma parte también de algo que me gusta mucho, que he descubierto que me gusta mucho, que es escribir. Al final es una newsletter, se trata de escribir y de comunicar. Y esa newsletter, digamos que me ha abierto también unas posibilidades que no había contemplado antes y que ahora estoy descubriendo, y la verdad que está siendo también muy satisfactorio. Qué bueno. Creo que hay algo más, ¿no? Yo sí me suena porque te he estado preguntando algunas cosillas y demás. Tema de escribir, ¿tienes algo pendiente o que lo sacaré el tema un poquito más adelante? Claro. ¿Tienes un libro por ahí? Tengo ya un libro escrito, un libro sobre recetas de nutrición, que se llama Soy un jodido maestro del batch cooking, que lo he autoeditado y lo tengo en mi web. Se puede adquirir a través de mi web. Y hay otro libro que está... Ponemos enlace de todo esto para que... Genial. Quien pueda acceder a ello. Muy bien. Sí, bueno, de todas maneras está todo en mi página web, en nutricionyrendimiento.net. Ahí está todo. Para las personas, efectivamente, el que quiera entrar, suscribirse a la newsletter, ver todo esto que oferto ahí en la web, ahí está todo. Y además de eso, hay otro libro que está en marcha, bueno, que en realidad está terminado. Lo que pasa es que, digamos, faltan los últimos flecos que, bueno, pues están siendo... estoy tardando mucho más en resolverlo de lo que esperaba, no por mí, lamentablemente, pero bueno, las cosas son así, que es un libro, este segundo libro tiene otra temática diferente. El primero es un libro de recetas y este segundo libro trata sobre nutrición, fertilidad y apetito sexual. Esa es digamos, la temática de la que trata el libro. He intentado darle un enfoque, digamos, fácil de leer,
para el público en general, pero profundizando lo suficiente como para que las personas que tengan... Ahora te preguntaré sobre eso. Que quería... No, tranquilo, sí, por no cortarte, pero sí, para seguir un poquito después con otro hilo de preguntas que tengo y demás. Pero bueno, hablando también de lo de antes, el tema de entrenamiento, ya que tienes... pasas consulta, aunque bueno, sí a nivel nutricional, donde en el centro de entrenamiento y demás, tenemos que ir un día para verte entrenar. Ahora más adelante también te voy a preguntar cómo es tu entrenamiento, qué consejos nos darías y para ver cómo se machaca un profesional de la nutrición. Vale. Bueno, no creas que es un entrenamiento muy diferente al que hace yo. Hago un entrenamiento como el que puede hacer cualquier otra persona. En esencia es como el que puede hacer cualquier otra persona. Vamos un día, lo vemos de verdad y que la gente conozca de verdad un entrenamiento en condiciones. Si os está gustando este contenido, la entrevista con Cristian, os animo a que la compartáis, a que os suscribáis, por supuesto le deis un like y nada, para que todo ese valor que os está llegando, que más personas puedan tenerlo. Así que bueno, vamos así con Cristian y con las preguntas, que hay cositas interesantes por aquí. Cristian, hemos tocado ya varios temas. Como decíamos antes, que vienes de la filosofía, de temas de neurociencia y demás. ¿Aplicas todo eso, digamos, a tu sistema de entrenamiento, un poco a tu vida diaria? ¿Te ha ayudado a enfocar las cosas o el entrenamiento de otra manera o con las personas que trabajas? Bueno, mira, si soy completamente honesto, te diría que no. Pero hablando fríamente, te diría que no. Sí que es cierto que ese gusto o esa, digamos, esa curiosidad por otros temas sí que hace que siga leyendo sobre temáticas que son muy diferentes a las de la nutrición y el entrenamiento. Tanto en la construcción de hábitos como el emprendimiento, como la psicología, todo eso son ramas que me gustan muchísimo y que con la que trato de bueno, pues, estar siempre un poquito en contacto. Entonces es verdad que esas lecturas siempre me ayudan en mayor o menor medida en lo que es la atención a las personas, básicamente, que es a lo que me dedico, a atender a las personas. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es verdad que me puede haber ayudado un poco, pero no diría tanto que el hecho de haber estudiado filosofía y haber estudiado neurociencias haya sido algo muy diferencial en lo que hago. Es más ese gusto por esas temáticas diferentes lo que sí puede marcar una diferencia. Pero bueno, viendo todo eso, aunque no lo relaciones tanto a día de hoy, pero sí que tienes conocimiento, lo has puesto en práctica y demás, ¿cómo definirías o cómo ves la gente que define el éxito y el fracaso? ¿O qué es para ti tener éxito o fracasar? Bueno, tener éxito o fracasar supongo que dependerá de la definición que le otorgue cada uno. Para ti. ¿Qué para mí, fracasar es tener un objetivo que muy posiblemente te haga feliz o con el que sabrías que estarías muy satisfecho en tu vida y lo abandones porque no tengas la disciplina o la dedicación suficiente como para sacarle punta. Eso, digamos que podría ser una definición de fracaso. Habrá personas que le dediquen más tiempo o menos tiempo a sus sueños, a sus inquietudes, pero lo que está claro es que si le pones empeño suficiente, en la mayoría de las ocasiones llega un momento en el que lo que te has planteado pues termina dando resultados. En ese sentido hay un concepto que creo que es muy interesante, al menos yo lo he leído en un libro que es el de Hábitos Atómicos de James Clear, y es el de la meseta del potencial latente. Y eso que parece así como un tecnicismo así muy grande, básicamente lo que viene a explicar es que hay, cuando te propones, tienes un objetivo muy concreto, cuando quieres desarrollar una habilidad, lo que sea que estemos hablando, ¿no? Digamos como que hay un periodo de tiempo que suele ser más largo del que se espera y que puede llegar a ser un poco frustrante, en el que todo lo que vas haciendo parece que no está dando resultados, pero en realidad lo que está haciendo es que se va componiendo, esos resultados se componen a lo largo del tiempo. Y aparentemente no hay resultados, no hay cambios, pero sin embargo llega un momento en el que todo eso que has ido haciendo, que parece que no estaba dando su fruto, no por arte de magia, pero llega un momento en el que casi que explota y empiezas a ver los resultados. Y entonces pueden pasar meses, pueden pasar en algunos casos años en los que te dedicas a un proyecto en concreto y no ves absolutamente ningún cambio. Pero llega un momento en el que has desarrollado las habilidades concretas, has tenido la persistencia necesaria, has
tenido la capacidad de seguir insistiendo o de aprendiendo nuevas cosas que te han ido ayudando hasta llegar a ese punto, y a partir de ese punto como que todo empieza a funcionar como esperabas que funcionara. La importancia del interés compuesto, ¿no? Que hay veces que se ve un poco antes, un poco después, al principio prácticamente no hay diferencia y llega un momento en que explota y la curva de aprendizaje o crecimiento es... Ese concepto que se aplica mucho que principalmente se estudia en economía, pero en realidad se aplica a muchísimas cosas, y eso digamos que creo que es un concepto importante de entender y de aplicar para intentar pues no dejarse vencer por el fracaso o pensar que por no conseguir las cosas a las primeras de cambio ya hemos fracasado, porque yo creo que es muy común hoy en día. Monto mi web y si no facturo 10.000 euros al segundo mes, soy un fracasado. Monto una consulta y si en las 2 semanas posteriores no tengo la consulta llena, soy un fracasado. ¿No? Lo queremos de inmediato, el chute de dopamina que tan de moda está hablarlo, sí. ¿No? Si no tenemos ya no sirve. Claro, las cosas requieren su tiempo y hay que saber mantenerse en el juego a largo plazo. Al fin y al cabo, el que hace las cosas bien y se mantiene en el juego a largo plazo, termina ganando. En la mayoría de las ocasiones termina ganando. Al final te das cuenta que el que obtiene resultados muy rápido, salvo algunos, la mayoría, al final lo pierde o no llega a nada. De verdad ha sido casualidad. Al final el que trabaja con tiempo y constancia no solo aprende a hacerlo, sino a mantenerlo, ¿no? Que al final también es muy importante. Y eso de pegar, ¿no? lo típico que está tan de moda hoy, ¿no? A ver si voy a hacer esto, a ver si pego el pelotazo, o voy a intentar tal proyecto para ver si me da dinero de forma automática, sin trabajarlo y tal. Y todo eso, pues yo creo que al final está detrás de una mentalidad que en la mayoría de los casos no te lleva a ningún lado. Sin embargo, si lo que intentas es pues intentar componer día a día un granito de arena, otro granito de arena y todo eso que a lo largo del tiempo vaya creando precisamente esa montaña, pues al final terminarás teniendo éxito en lo que te propongas. Importante. En ese cambio, ese proceso de transformación que muchas veces tenemos y que tendrás tú con los pacientes, ¿cómo se ven ellos? Pues te llegarán perfiles de todo tipo. Hay gente que quiera ampliar el recorrido que tiene, está llegando es un gran atleta, digamos, o tiene unos buenos resultados pero quiere algo más, pero también la mayoría de la gente será el que quiere perder su barriguita, el que quiere tonificar, el que quiere tal. Incluso muchas personas que prácticamente no han hecho deporte. Sí. ¿Cómo se ve, cómo siente, para quien no lo sepa, de verdad, el hecho del deporte, cómo sienta física y psicológicamente, y cómo se sienten esas personas durante el proceso y al final, en cómo se compara de cuándo llegan? Porque llegarán perfiles de todo tipo a la consulta, gente que está más triste, incluso gente que está deprimida o gente que no se gusta. Sin duda. ¿Cómo es el proceso y cómo se ven después? ¿Por algún caso o ejemplo más o menos sin dar datos personales? Pues sí, a ver, en general, simplemente la práctica de ejercicio físico a todo el mundo le supone un beneficio enorme. Más aún cuanto menor sea la cantidad de ejercicio físico que practicabas inicialmente, obviamente, ¿no? Y si eres sedentario y pasas a entrenar diariamente o varias veces en semana, ahí es cuando tienes la mayor parte de los beneficios. Con lo cual, lo que pretendo transmitir es que solamente con unas cuantas sesiones de entrenamiento semanales, y no tiene que ser algo muy específico, puede ser entrenamiento el que te guste, el entrenamiento que más te guste, pero con varias sesiones de entrenamiento semanales que tengas actividad suficiente a lo largo de la semana, ya es más que suficiente para tener un buen estado de salud en cuanto a actividad física. Está claro que, hay de todos los perfiles, como tú dices, ¿no? Y hay personas que vienen y no encuentran la actividad que les gustan, o vienen buscando algo, quitarse de encima unos hábitos con los que llevan años o décadas y quitárselo en semanas o en días. Y es verdad que posiblemente la tarea más importante de las personas, la tarea más importante de un entrenador, de un dietista o de un profesional que trabaja uno a uno, sea la de aprender a gestionar las expectativas de las personas, ¿no? Tampoco quiero desviarme mucho del tema, pero todo esto viene a cuento porque las personas en muchas ocasiones vienen con unas expectativas demasiado altas y hay que saber ponerle los pies en la tierra. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo puede ser, digamos, los beneficios que se obtienen del entrenamiento? Y bueno, pues tanto a nivel, yo diría que a nivel mental es posiblemente el principal beneficio que se obtiene. Lo que pasa es que no, como que
digamos que es algo así paralelo que no se va midiendo en sí, ¿no? De una forma un poco más concreta. Sí, nos centramos al final más en lo físico. Claro, efectivamente, nos centramos en, bueno, estoy perdiendo grasa, en mi colesterol va bajando, en mi circunferencia abdominal está bajando, todo ese tipo de cosas. Me veo mejor en el espejo, que son cosas totalmente válidas, por supuesto, pero a lo largo del tiempo se termina desarrollando, digamos, un hábito que repercute directamente tanto en la salud mental, pero también en el descanso, en la disminución del estrés, en el estado de ánimo, en nuestra relación con los demás, en el impacto que tenemos con las demás personas, es decir, el ejemplo que yo soy capaz de darle a mis hijos o a mis familiares o a mis amigos. Y todo eso se va sumando a lo largo del tiempo y se va sumando a los resultados que vamos obteniendo a nivel de salud y a nivel estético. Claro. Y al final tocamos antes el tema de drogas, alcohol, tabaco y demás, pero en cierto modo se habla y se dice entre los que practicamos deporte y demás que el deporte es la mayor de las drogas porque es que te engancha. Hay gente que no lo ha hecho nunca, de hecho, para no dar tampoco datos, hablando hoy mismo, estos días atrás, con una persona, tiene 66 años, no ha hecho deporte en su vida y por cuestiones, bueno, han detectado diabetes y cosas y ha empezado a ir al gimnasio. Y se nota, dice, bueno, oye, mira, estoy perdiendo mi barriguita, tal, está muy contento, aparte tiene patologías y demás, pero a nivel psicológico se lo nota una barbaridad. Dice, lo que estoy sintiendo es que no lo he sentido nunca. Y digo, claro, hablamos de eso, digo, que el que no ha hecho deporte no sabe, estás destrozado, estás reventado, no puedes con tu alma, pero tienes una energía dentro, unas ganas de tirar para adelante y dices, tú no sé por qué, voy a sufrir, pero voy al día siguiente y... Es un bienestar general. Y animo además a todo el mundo, sobre todo a las personas que no entrenan, por supuesto, a que prueben, a que sea el tipo de actividad que quieran realizar, que lo prueben y que lo hagan. Da igual si es escalada, si es salir a pasear con la bicicleta, si es ir a nadar o si es jugar al pádel. Mucho deporte, mucha actividad. Efectivamente, da igual, pero que busquen primero lo que les guste y a partir de ahí ya se podrá ir perfilando las cosas. Pero primero algo que te guste y que quieras mantener a largo plazo, porque la adherencia, al fin y al cabo, es posiblemente el factor más importante a la hora de todo esto que estamos hablando. Y sin adherencia, pues en algún momento estás destinado al fracaso porque lo dejarás y volverás otra vez a tus hábitos anteriores. Y esto, efectivamente, y esto no nos lleva a ningún lado así. Para que nos entiendan. El que esté ahí escuchando y dice, no, pero es que yo nunca he hecho deporte, lo he intentado muchas veces y nunca llego, yo no puedo, yo no me veo así, las propias limitaciones que nos ponemos. ¿Conoces de algún caso que hayas tratado directamente o que te hayan contado directamente de compañeros de un cambio drástico? O por poner un ejemplo, decir, que la gente diga, oye, si esta persona ha podido, ¿yo cómo no voy a poder hacerlo? Sí, por supuesto, sobre todo personas... ¿Y cómo fue su cambio? Una en concreto, por ejemplo, bueno, se me viene una a la mente, una persona que llega con una limitación muy grande en la movilidad, pero en general, en la movilidad en general, tanto a nivel de hombros como a nivel de... A duras penas puede subir la escalera sola, necesita ayuda de otra persona y se cansa por el camino. Y solamente con empezar a hacer ejercicio específico, ¿no? En su caso, un ejercicio muy específico y tal, para aumentar poco a poco esa movilidad y esa fuerza. Y con cosas muy, muy básicas, a lo largo de los días y a lo largo de la semana, vas viendo, además que tú lo vas viendo y eso es muy satisfactorio, como esa persona va ganando movilidad, va ganando vitalidad, va ganando energía. Y eso al final es como el efecto bola de nieve, ¿no? Porque si metes a esa persona en esa vía, lo que consigues es que cada vez se encuentre mejor, cada vez sea capaz de hacer más cosas y siga enchufada con el proceso, porque lo queramos o no, la motivación al final sigue siendo una parte importante de lo que hacen las personas y hay que tenerlo en cuenta. No debería ser el factor principal, los factores principales deberían ser otros, pero es verdad que ver resultados y que sentirse cada vez mejor, sea en el contexto que sea, es una parte muy importante. Como ese caso puede haber muchos otros. Eso en el caso de personas, digamos, esa persona era alrededor de los 60 años y bueno, que no se da por vencida al fin y al cabo, ¿no? Está en una situación donde ya no puede más, porque mira, que no puedo subir las escaleras, que estoy fatal, me duele todo y tal, y entonces el propio entrenamiento, bueno, tiene efecto analgésico y la guía, el guiar a la persona uno a uno, esa atención individualizada, el estar con ella, también tiene un impacto muy positivo, pero como ese ejemplo te puedes encontrar, bueno, tanto mis compañeros como yo te pueden dar muchos ejemplos y trabajar con las personas a ese nivel y viendo esos resultados, esos cambios,
es muy satisfactorio también a nivel profesional, por supuesto. Te habrán llegado a dar mucho aprendizaje, ¿no? O lecciones de vida en ese sentido de, oye, esta persona está pudiendo hacer esto, claro. ¿Cómo voy a quejar yo de esto? Te pone en perspectiva y lo relativiza todo un poco, ¿no? Lo relativizas para ti mismo y lo relativizas también para los demás, porque hay ocasiones en las que es como muy claro, ¿no? Desde el punto de vista de la persona que atiende, porque si atiendes a una persona detrás de otra, pues a lo mejor la que te llega ahora tiene un contexto muy específico y tal, y una situación muy específica, y la que te llega después tiene una situación completamente diferente. Pero a lo mejor la que te ha llegado primero, a priori lo tiene todo en contra, y sin embargo ves que se esfuerza, que le dedica el tiempo que puede a cuidarse, que hace por avanzar un 1% diariamente, y que no desiste. Y sin embargo hay otras personas que pues parece como que lo tienen todo mucho más de cara, pero sea por el motivo que sea, pues no consiguen avanzar, o no consiguen los resultados que cabría esperar de ellos. Y no se trata de meterle presión y de que cada uno esté al máximo nivel, pero es verdad que hay situaciones en las que te pones a comparar y tú dices, hostia, pues si tú estuvieras en la situación de la persona que ha venido antes, entonces no me quiero ni imaginar cómo verías la vida, ¿no? Y eso precisamente, tal como tú dices, Pablo, te ayuda a relativizar las situaciones por las que tú mismo puedes estar pasando y por las que pueden estar pasando otras personas. Te da un golpe de realidad y al final muchas veces, oye, y la importancia al final de, aun teniendo lo difícil, el seguir la constancia, la perseverancia y la manera de hacerlo. Y bueno, volviendo al tema del libro, ahora sí nos surgía la duda de cómo relacionamos nutrición con fertilidad, que entre sí, puede haber un puente y demás, después con el apetito sexual. ¿Cómo relacionas esos tres conceptos para que la gente lo entienda? Porque a priori, si nos metemos un poco más a profundidad, podemos ver algo de relación, pero a priori son tres conceptos muy diferentes. Bueno, a ver, mira, en un principio, digamos que esta relación como que en mi cabeza surge, esta relación en realidad está clara, ¿no? Está bastante clara. Lo que pasa es que en mi cabeza surge a raíz de un modelo que se explica dentro de la nutrición deportiva, aplicada a la nutrición para los deportistas, que es el modelo de eficiencia energética relativa en el deporte. Esto viene a explicar todos los síntomas negativos que experimentan los deportistas. Estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, pero también se da en personas, en población general, ¿vale? Pero síntomas negativos que experimentan los deportistas a consecuencia de una ingesta energética insuficiente mantenida en el tiempo. Le faltan calorías, ¿no? Por entendernos, para que todo el mundo lo entienda. Le falta combustible para que nos entendamos, y esa falta de combustible, a su vez, pues lo que lleva lleva un montón de cosas, desde osteoporosis a un cambio en el estado de ánimo, a pérdida de masa muscular, a una disminución en el rendimiento deportivo, por supuesto, a una disminución en el apetito sexual, a una pérdida del ciclo menstrual en mujeres, y eso, digamos que eso es uno de los factores, digamos, más evidentes, ¿no? que se ve en el deporte, específicamente en las deportistas mujeres, y que, bueno, lamentablemente ya hoy en día sí que es verdad que se trata mucho más y se le presta mucha atención, pero durante décadas, pues seguramente que los entrenadores y las entrenadoras era como que, bueno, pues has perdido la menstruación, pues ya está, es que esto es normal, eres una deportista y claro, siendo una deportista, pues lo normal es que pierdas la menstruación. Claro, siempre se entendía por el tema del deporte, alto rendimiento y demás, pero está directamente relacionado con lo que comen. Hay una relación directa entre el nivel de ingesta energética y el correcto funcionamiento en general de nuestro cuerpo, pero sobre todo del aparato reproductor, ¿no? De la salud hormonal y la salud reproductiva en general. Y ahí la nutrición juega un papel muy importante, porque te encuentras, dependiendo de la disciplina deportiva, pero te encuentras a deportistas que están comiendo como personas, bueno, pues como la población general, cuando deberían estar comiendo muchísimo más. Posiblemente no, en el 90% de los casos con un miedo tremendo a los carbohidratos, que suele ser, digamos, el factor común en ese tipo de situaciones, un miedo horrendo a los carbohidratos, y digamos que ese sería lo que más define, ¿no? a esa situación de deficiencia energética. Dirías sobre todo que más por deficiencia energética, más que por el tipo de alimentos que toman. Es decir, podríamos decir, tanto las personas que hagan un deporte
de alto rendimiento, como para la mayoría de las mujeres en este caso que son deportistas, hacen distintos deportes, hacen crossfit, musculación, ciclismo, carrera. ¿Les podríamos decir una serie de alimentos básicos dentro de sus gustos y demás que más o menos le podríamos hacer una pequeña lista de la compra y decir, oye, estos son los básicos para que más o menos, aunque cada cuerpo es diferente, pero con esto más o menos vas a tener una buena lista de la compra que te va a mantener físicamente y... En general, seguramente que la gente lo va a encontrar un poco aburrido. Lo va a encontrar un poco aburrido la lista de la compra, porque la lista de compra no tiene nada muy especial. Es una lista de la compra que cualquiera que la vea simplemente la considera saludable y se acabó. Sí. Lo primero que tenemos que comprender es, que eso sí lo quiero dejar claro, vamos a dejar aparte a las personas que tienen algún tipo de enfermedad específica o que tienen algún problema de salud específico que digamos que está directamente relacionado con la infertilidad, ¿no? Eso lo dejamos aparte porque a eso yo ni me dedico, ni soy especialista, ni lo llevo, ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando simplemente de personas que, bueno, pues por H o por B, porque no tienen una alimentación adecuada o porque sus hábitos no son los adecuados, pues tienen problemas de fertilidad o tienen problemas de apetito sexual, y esto podría mejorarse a través de la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos, o más bien los grupos de alimentos que pueden influir positivamente tanto en la fertilidad como en el apetito sexual? Pues vienen a ser los alimentos de siempre. Por eso digo que es muy aburrido. Que son legumbres, fruta, verdura, pescado azul, frutos secos y, en general, evitar el consumo de ultraprocesados, evitar el consumo de alcohol, evitar fumar y un descanso adecuado. Con eso podríamos decir, camarero, la cuenta, y ya tendríamos... Suficiente, ¿no? Literalmente, con eso ya tendríamos suficiente. Y de verdad, y es que si las personas aplicaran eso como el grueso de su alimentación, te garantizo que tendrían el 98% de los beneficios que pueden obtener de una alimentación saludable. Ahora ya entramos en, bueno, pues una ingesta adecuada de grasas saludables, ¿no? Estamos hablando de pescado azul, de aguacate, de frutos secos, de aceite de oliva, perfecto. Estamos hablando de una ingesta adecuada de hidratos de carbono que... ¿Qué proporción? ¿No? Sí, bueno, no vamos a hablar de proporciones, vamos a hablar más bien de, a lo largo del día o a lo largo de la semana, intentar incluir varias porciones de todos estos alimentos que hemos hablado, especialmente, por ejemplo, de frutas y verduras, la recomendación tradicional de 5 piezas al día, eso es perfecto. Incluir 3-4 raciones de pescado azul a lo largo de la semana, intentar incluir frutos secos diariamente, a ser posible, u otra fuente de grasa saludable, intentar incluir varias veces legumbres a la semana, y el resto del tiempo pues complementarlo con carnes de bajo contenido graso, que sean, digamos, con un aporte alto de proteína, y unos lácteos, digamos, a lo largo de la semana, y es que con eso ya tienes una alimentación adecuada. Es que no es complicado. La carne, por ejemplo, que has tocado mucho, hay gente que es más carnívora, hay gente que no, hay gente que le encanta su carne roja, su filete, su costilla y tal. Hay una carne que tú digas, oye, hay quien le gusta más la verdura, hay quien no le gusta tanto la carne. Sí. Oye, esta carne, a nivel nutricional, por proteínas, grasas que necesitamos, ¿no? ¿Cuál diría? Oye, si te tuvieras que quedar con una pieza de carne, por así decirlo, de un animal o una parte, diría, oye, este es el mejor, relación calidad-precio, asequible para todo el mundo, que diga, oye, con este básico estás bien alimentado y es accesible a todo el mundo. Posiblemente, en cuanto a ingesta de proteína, las carnes de ave, digamos que sean una muy buena opción. Carne de pollo, carne de pavo, efectivamente. Podríamos también pensar en carne de conejo, lo que pasa es que a lo mejor no es tan habitual, pero bueno, también es una fuente de proteína genial. Y después las carnes rojas, sí que es verdad que a lo mejor tampoco intentar limitar su ingesta a lo largo de la semana, sí. Pero bueno, hay cortes del cerdo, cortes de la ternera, que no son altos en grasa y que nos ayuda también en este objetivo de controlar la composición corporal y, digamos, que en general la alimentación sea saludable. ¿Y ahora qué tocas eso? Las grasas. Siempre estaban estigmatizadas, no debo de comer grasa, ahora vamos descubriendo, vamos viendo, hay grasas saludables, grasas no saludables o grasas buenas, grasas malas, para que nos entiendan, lo mismo. ¿Cuáles diríamos que son las grasas buenas? ¿Cómo pueden identificar cuando vayan al súper a hacer la compra? Oye, este tipo de grasas, porque al final se descubre que son necesarias, que el cuerpo necesita grasa. ¿Cuáles son las que tendríamos que meter en la cesta de la compra? Pues la hemos mencionado ya, pero para que a la gente le quede claro, diferentes frutos secos, aguacate, aceite de oliva, semillas y pescado azul. Okay.
Con eso, digamos que tenemos cubiertas las grasas saludables a lo largo de la semana, a lo largo de la alimentación. Hay algunas grasas que pueden tener un efecto, digamos, neutro, ni positivo ni negativo, como pueden ser la grasa que viene en los lácteos, que también los lácteos me parecen un alimento excepcional por su contenido de proteína, por su contenido de calcio, pero esa grasa pues no se considera ni positiva ni negativa, simplemente tiene un efecto neutral sobre la salud, así que por supuesto que desde mi punto de vista hay que incluir también lácteos. Y después, bueno, pues otras grasas menos saludables que habría que intentar incluir en menos medida son todas las grasas, no que no se puedan incluir, ¿vale? Esto tiene que quedar claro, pero las grasas de origen animal, pues parece importante intentar minimizarlas, ¿vale? Sobre todo las grasas saturadas, habría que intentar minimizarlas. Vale. Bien, interesante. Es algo que al final la gente pregunta mucho, tiene muchas dudas, y al final, como hablamos, hay tanta información que lo que estamos es más desinformados que otra cosa. Y ahora pues está, yo como digo siempre, ahora todo el mundo que escuche esto, pues que haga con esta información lo que considere oportuno. Que se informe, efectivamente, que se informe, que sí, efectivamente, pero que intente confiar siempre en profesionales con cualificación y que no se dejen llevar por la última moda o por las modas que van surgiendo. O sea, en redes, en Instagram, en TikTok y demás. Que todos los meses, cada mes o cada año... ¿Hay algo nuevo? ¿Te llega? Sí, siempre llegan modas, y además las modas en nutrición es curioso porque cada X años se van reciclando, porque hace no sé cuántos años era la moda de la dieta keto, volvió a dar otra vez, después ahora una moda nueva es la de la dieta carnívora, que me parece seguro... ¿Esa es la que está ahora de moda? A mí me parece la peor dieta que puede hacer una persona en general, ya cada uno que haga con esa información lo que quiera, y cada cierto tiempo van saliendo diferentes modas nutricionales a las que la gente se adhiere por la novedad, por la promesa de esto va a ser lo que va a resolver mis problemas de X, y en realidad es todo mucho más sencillo, lo que pasa es que hay que saber aplicarlo. Esa dieta, por ejemplo, que has comentado ahora, el tema de la dieta carnívora, ¿se basa principalmente o prácticamente únicamente en comer carne? En comer, sí, carne y productos que vienen del animal, ¿no? Entonces, de carne, vísceras y, digamos, también, si no me equivoco, pues también comen mantequilla y este tipo de cosas. ¿Qué aspectos? ¿Cómo nos afectaría realmente eso en el cuerpo? ¿El comer solo carne o derivado animal? Bueno, parece que todo esto se puso de moda porque hay, digamos, algunas situaciones digestivas, por llamarlo así, que parecen mejorar cuando se evitan ciertos hidratos de carbono que están especialmente presentes en los productos vegetales. Entonces, cuando en esas situaciones se evitan ese tipo de alimentos, las sensaciones digestivas mejoran. Sí, lo que ocurre es que lo que estamos ganando por un lado lo estamos perdiendo de sobra por otro, porque muy posiblemente tus arterias se estén quedando atoradas. Ese tipo de productos animales, bueno, primero por una razón muy sencilla, es que no hay un consumo de fibra adecuado. Y por mucho que se empeñen en decir desde algunos foros, un consumo de fibra está directamente relacionado, el consumo de fibra adecuado, con una mejor salud intestinal, mejor salud digestiva, y reducir la fibra o eliminar la fibra parece que está relacionada también con un aumento de diferentes cáncer, ¿no? de diferentes tipos de cáncer. Entonces, eso por una parte, que es lo más evidente, el consumo de fibra. Pero es que además también esos productos de origen animal lo que producen a lo largo del tiempo es que se ve aumentado el colesterol LDL. Y el colesterol LDL, que es uno de los tipos de colesterol que podemos ver en una analítica, ¿no? Para que nos entendamos. ¿El bueno o el malo? Por así decirlo, para que nos entiendan, aunque lo pongamos entre comillas. El malo, para que nos entendamos, ¿no? El colesterol malo, para que nos entendamos. Un aumento significativo y sostenido en el tiempo de colesterol malo está muy relacionado con eventos cardiovasculares. Solamente ese factor está relacionado con eventos cardiovasculares, independientemente de que todo el resto de la analítica sea correcta. Sí, que eso es importante señalarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso, un colesterol alto no se nota. No se nota, tú no notas en tu cuerpo, tengo el colesterol alto o tengo el colesterol bajo. Esto no, tú no lo notas. Solo lo notas cuando ya es tarde. Solo lo notas cuando ya te pega un
un pepinazo del corazón, para que nos entendamos. Y claro, y ahí ya es tarde. Y ahí lo que tienes que hacer es actuar, pero de forma reactiva. Y lo que hay que hacer es trabajar de forma proactiva para llevar unos hábitos saludables, una alimentación saludable y, por favor, alejarse de ese tipo de cosas, de verdad. Sí, una alimentación preventiva, ¿no? Efectivamente. Si hay un tipo de alimentación que me parece deplorable o un tipo de dieta que me parece deplorable desde mi punto de vista, es la dieta carnívora. Animo a todo el mundo a que no la haga. Es tan sencillo como eso, que no la haga. Solo carne, ¿no? Evidentemente, lo que estábamos hablando antes. Sí, claro. Hay que meter carne, o se puede meter carne. Sí. Productos de origen animal se puede meter sin ningún problema, pero en el contexto de una alimentación saludable que en su mayoría debería estar formada por alimentos vegetales, al fin y al cabo. Al final, como todos son los abusos, ¿no? Claro, efectivamente. Ni comer solo verde, ni comer solo legumbres, solo vegetales, solo carne. Efectivamente, intentar obtener lo mejor de cada grupo de alimentos y de esa forma. Es que no es tan complicado, de verdad. Y bueno, tocando el tema de apetito sexual y alimentación. Sí. ¿Qué alimentos, digamos que son proclives o ayudan a aumentar o a tener ese apetito sexual? Pues imagino que lo tocas en el libro. Sí. No he leído nada, todavía no ha salido. Hay una parte donde hablo precisamente, ¿no?, de este tipo de alimentos afrodisíacos y eso. Entonces, bueno, haciendo un poquito de spoiler, en sí mismo no hay, para ser honestos, no hay alimentos afrodisíacos. No hay un alimento que te ponga por las nubes ni nada de eso, ¿no? Y te pongas como una moto. Me he tomado esto y estoy como una moto. No, siendo realista, no lo hay. Lo que sí hay son alimentos que, digamos, por sus cualidades o por la calidad o por lo que aportan en general a tu alimentación, sí que pueden favorecer, digamos, el entorno hormonal y sí que pueden mejorar en conjunto, ¿no?, junto con un buen hábito, unos buenos hábitos, sí que pueden mejorar digamos, la salud reproductiva, por decirlo así. Pero, bueno, podemos hablar, si queremos hablar de algún alimento más en concreto, ya lo hemos mencionado básicamente. Que vayan apuntando la lista, ¿no? De quien quiera apuntar estos 4 alimentos son fundamentales. Básicamente que no te falte, para que lo entendamos, que no te falte energía a lo largo del día, y para eso si vas con una dieta muy baja en carbohidratos o recortando todo el día, te vas a andar por los suelos y lo último de que vas a tener ganas efectivamente de aquello que dijimos. Si además también pues no introduces suficientes grasas saludables a lo largo de la semana, pues seguramente que con ese aporte de omega 3 y de otras cosas no vas a estar, digamos, tu salud reproductiva no va a estar en su mejor situación. Pero para que la gente se quede tranquila, yo creo que esto es positivo. No hay alimentos afrodisíacos, entonces pues que no intenten venderles tampoco milagros ni nada por el estilo, ¿vale? Así que puede ser un poco aguafiestas, pero es que la realidad es como hay que contar las cosas. Al final, estando sano y activo es lo mejor, ¿no? Al final te ves sano, la otra persona también te percibe como tal, tú te ves bien y al final ese es el mejor afrodisíaco. Sí, por supuesto. Y además también hay una parte importante ahí mental, psicológica, que pues, yo no soy especialista y tal, pero bueno, intento tocar así un poco por encima en el libro, que también tiene un impacto muy grande. Pero de eso ya, el que quiera, pues que lo lea en el libro, por supuesto. Lo pondremos, como he dicho antes, por aquí el enlace para cuando esté disponible. Volviendo al tema de quitar esos mitos, esas teorías y demás, en el ámbito deportivo, la parte del fitness, sobre todo en la nutrición, las dietas y demás, ¿qué mitos estás cansado ya de escuchar? Es que esto si no se hace de esta manera no funciona, o esto es la dieta milagro. Cuéntanos qué cosas hay por ahí que diga la gente, oye, olvidarse de esto, aplicar esto sí, esto no. ¿Con qué nos deberíamos quedar? Pues siguen siendo, yo creo que las cosas más básicas y que se van perpetuando cada cierto tiempo. El miedo a comer carbohidratos, específicamente el miedo a comer carbohidratos por la noche, la fruta engorda, eso respecto a la nutrición, ¿no? ¿Qué más mitos así que son muy, muy típicos podemos estar? De dieta, de suplementos, de tipo de entrenamiento. Claro. Es que, dime qué suplementos puedo tomar para bajar de grasa y tal. Pues mira, lamentablemente no hay ningún suplemento por sí mismo que te haga bajar de grasa. Vamos, algo que me gusta decirle a mis clientes para que todo el mundo lo comprenda. Y es lo siguiente. Si es legal, no tiene un efecto significativo sobre la pérdida de grasa. Okay. Y si tiene un efecto significativo sobre la pérdida de grasa, no es legal y, por tanto,
no es saludable, no es adecuado para la salud. Por eso, precisamente, entre otras cosas, no es legal. Que nos entiendan. El legal se lo van a vender en prácticamente cualquier tienda, claro, y el ilegal se lo van a ofrecer en el gimnasio. Pero eso se va a llevar por delante de tu salud. Entonces, afortunadamente, en los gimnasios a día de hoy no se... que yo tenga conocimiento, no se ofrece ese tipo de cosas. Puede ser que en algún sitio que yo no conozca, pero los gimnasios a día de hoy no se pueden, ni se deben, ni se ofrecen ese tipo de cosas. Pero para que la gente lo entienda, no se puede tener esa esperanza, ¿no? Esa falsa esperanza en los suplementos como el milagro, lo que te va, la pastillita que te va a ayudar a eliminar la grasa sin esfuerzo. Y por trazar una línea, es decir, ¿qué suplementos, qué suplementos podríamos considerar beneficiosos, menos dañinos y demás por lo que se conoce a día de hoy, que están, digamos, aceptados y que realmente no sería un tipo de doping o no serían dañinos para la salud? Como siempre, hay patologías, cada persona puede ser un mundo, pero por regla general, ¿qué suplementos se está viendo a día de hoy que funcionan y que no tienen que no son dañinos directamente para el cuerpo? Bueno, sin duda hay un par de ellos que serían, digamos, los suplementos estrella, por decirlo así, que en la mayoría de las ocasiones sería conveniente utilizar porque, digamos, que tienen un amplio espectro de actuación. Uno de ellos es la creatina, que posiblemente sea el suplemento más utilizado en general, que mejor fama tiene, barato, es efectivo, tiene efectos positivos, y no solamente tiene efectos positivos a nivel de fuerza y masa muscular y recuperación, que suele ser, digamos, por lo que se ha consumido durante muchos años, sino que recientemente también se está estudiando porque parece que puede tener un efecto positivo en cuanto a rendimiento cognitivo, memoria y ese tipo de cosas. Es cierto que, bueno, digamos, eso en específico parece que es más significativo en personas que tienen deterioradas esas habilidades, es decir, una persona mayor cuyo rendimiento cognitivo ha bajado o que tiene problemas de memoria. Grosso modo, con un aporte de creatina parece que podría ayudar en ese sentido. Además de la creatina, digamos que es muy interesante y que en general la mayoría de la población se podría beneficiar de una ingesta de creatina porque a todas las edades parece que es seguro. Además de la creatina, yo intentaría, bueno, si es posible, incluir cafeína también. Sobre todo cafeína no en forma de café, o sea, no en forma de pastillas para que no entendamos de suplementación, sino yo intentaría consumirla en forma de café. Parece que la ingesta de café, que tiene más cosas aparte de la cafeína, ¿no?, es muy positiva para la salud en general. De hecho, estamos hablando de 2-3 tazas de café a lo largo del día, no, tazones, 2-3 tazas pequeñitas. Claro, depende de muchas cosas. Pero bueno, 2-3 tazas de café a lo largo del día parece que están muy relacionadas con un aumento de la esperanza de vida y también con una disminución de ciertos, digamos, problemas mentales, como puede ser depresión, ansiedad, ese tipo de cosas. Bien. También parece que podría influir positivamente. Había escuchado el tema que te iba a sacar, el tema de café sí, café no, pero sí es verdad que era un tema que había escuchado que era, oye, beneficioso y que era bueno para la estimulación en el día a día, pero no lo había escuchado como para la parte de longevidad sí, o salud a largo plazo. Sí, pues interesante también. Parece que no se puede determinar muy bien por qué, pero hay una clara relación entre las personas que toman café y la esperanza de vida y la calidad de vida de esas personas. Entonces, bueno, pues merece la pena. En ese caso, efectivamente, merece la pena. Aquí no le gusta tanto el café, hay también estudios y relaciona que al final el principio de lo que sería la cafeína, la teína, lo que incluye temache y demás, al principio, digamos que se podría decir que es la misma sustancia. Sí, podría ejercer ese efecto positivo. Tomarte también podría ser, digamos, una opción genial, independientemente de si tomas café o si tomas té. Ambas bebidas tienen muchos beneficios muy saludables, muy interesantes. Ya depende del gusto de cada uno. Pero por ejemplo, no me gusta el té, no me suele gustar el té, pero sí el café. Entonces ya cada uno depende de los gustos, pero si no es una otra, parece una buena idea consumir diariamente, frecuentemente, o café o té. Buenas tazas de café, café, ¿no? Efectivamente. A partir de las 5 o las 6 de la tarde, para un ritmo de vida normal lo paramos, ¿no? Efectivamente, vamos a intentar limitarlo porque si no, posiblemente que al final termine interfiriendo en el sueño por la noche y al final lo que haga es perjudicarte en lugar de beneficiarte. Hablando de la parte de temas de hábitos, rutinas y demás, para quien no tenga esa rutina, esos hábitos completamente, ¿le darías algún consejo o algún tipo de rutina más o menos en que se centre, ya tengan 20 años o tengan 60, un tipo de rutina que incluyan en su día a día
que puede ser beneficioso y que realmente no tenga un cambio importante. Algo digamos, una rutina, un hábito sencillo o una serie de hábitos sencillos, pero que puedan tener, con la ley de Pareto, ese 20% que nos va a dar el 20% de resultados. Pues si tuviera que elegir 2-3 hábitos diarios que incluir, y no en un orden concreto, pero más o menos para orientar un poco a las personas, sería acostarse temprano y levantarse temprano, para intentar vivir un poco acorde a lo que la biología espera de tu cuerpo, los ritmos circadianos, efectivamente. Intentar realizar actividad física diariamente, no tiene por qué ser un entrenamiento extenuante, pero que la mayoría de los días, si no todos los días, intentes realizar algo de actividad física, más intensa o menos intensa, que intentes cuadrarla, digamos, en un momento específico del día para convertirla en una rutina, para convertirla más bien en un hábito y que esté encajada dentro de tu agenda diaria, y que además de eso, pues solo con esos 2 hábitos yo creo que ya tienes mucho ganado, pero si además intentas estructurar un número de comidas específico a lo largo del día en unas horas más o menos concretas, con eso es muy posible que ya tengas el grueso de tu salud cubierta. Y muy bueno, y al final es eso, es un par de hábitos sencillos lo que nos cambian. El tema del deporte, bueno, al final los horarios de todo el mundo no son iguales, hay quien tiene más o menos tiempo, hay quien puede un ratito por la mañana, a mediodía, incluso por la tarde o tarde-noche. Y se habla muchas veces, el deporte al final nos activa. Y hay quien dice, el deporte a partir de las 7, 8 de la tarde-noche, justo antes de dormir, no es bueno porque te activa, no puedes conciliar el sueño y demás. ¿Cómo podríamos analizar eso de verdad, de el daño, entre comillas, que puede hacer o dificultad a la hora de dormir practicando un deporte de cierta intensidad a última hora del día? Hay diferencias, ahí es verdad que hay diferencias individuales. Es decir, hay personas que parece que pueden entrenar con intensidad 2-3 horas antes de la hora de acostarse y quedarse dormidos y dormir, digamos, relativamente bien, mientras que hay otras personas que ese entrenamiento les produce una activación que les mantiene con los ojos abiertos como un búho durante hasta las 2 o las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, eso hay que analizarlo individualmente. Si bien es cierto que si se da a elegir o si se puede elegir, lo ideal sería intentar separarlo de la hora del descanso nocturno para que no interfiera, ¿no? Porque sobre todo cuanto más intensa sea esa actividad, más probabilidades hay de que la activación del sistema nervioso se mantenga durante no sé cuántas horas y te impida el descanso. Si vas a hacer entrenamiento en la primera mitad del día, en principio sin problema ninguno. Y si vas a hacer entrenamiento en la última hora del día porque no te queda más remedio, hazlo, ¿vale? Pero bueno, intenta que en cuanto llegues a casa, pues todo esté enfocado a intentar apagar un poco y bajar el ritmo en el que venía. Luces, quitar pantalla. Efectivamente, relajarnos, todo ese, hacer actividades relajantes, empezar a pensar ya más en el descanso que en la actividad. Y también puede simplemente hábitos muy sencillos, que los días de trabajo, los días en los que al día siguiente te das que levantar muy temprano, pues a lo mejor esa actividad física que has hecho el día anterior, que sea más leve, y tratar de dejar, si es posible, actividad más intensa para los días en los que la mañana posterior pues no te tengas que levantar tan temprano, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser una estrategia. Volviendo a esa parte, ¿cómo de importante es el tema de la alimentación post-entreno, es decir, después de entrenar? Incluso para esta persona que tiene, por sus horarios, entrena tarde y después de entrenar, ¿es beneficioso o no es beneficioso comer justo después de entrenar y justo antes de irse a la cama? Porque al final estás entrenando, estás activo. Hay quien dice, oye, pues comer copiosamente antes de dormir no es bueno, no es malo, pero claro, sales de entrenar y quizás necesitas aporte. Es decir, entonces, ¿cómo de necesario o de bueno o malo es comer después del entreno? ¿Y cómo de bueno o malo es comer copiosamente antes de dormir? Es una pregunta muy interesante. Por norma general, vamos a intentar que la comida, que antes de dormir, sobre todo cuanto más cerca esté la comida de la hora de acostarnos, que esa comida no sea demasiado copiosa en la población general, ¿no? Y si esa comida debe ser, digamos, copiosa porque es cuando tengo que meter más calorías, o porque es cuando me da tiempo a prepararme la comida más copiosa del día, o porque es cuando tengo más apetito, o por el motivo que sea, entonces intentaríamos separarla lo máximo posible de la hora de descanso. Ahora bien, ¿es necesario comer, digamos, hacer esa última comida después de entrenar, si entrenas a última hora del día? Estrictamente hablando, y no quiero que la gente ahora se piense, estrictamente hablando, si lo pensamos así, no, pero quiero matizar esto. ¿Por qué? Pues porque depende de todo lo que hayas hecho en el día. Es decir, si tú a lo largo del día
previamente has hecho 4 comidas y en esas 4 comidas has metido todos los nutrientes que necesitas, lo has planificado bien, la última comida ha sido, me lo voy a inventar, a las 8 de la tarde y la siguiente comida va a ser a las 8 de la mañana del día siguiente, y la última comida que has hecho es una buena comida con proteínas, con carbohidratos y con grasas de calidad antes del entrenamiento, tu cuerpo no está en un estado de emergencia cuando termine el entrenamiento. ¿Sería una buena idea para la recuperación y tal y cual y pascual meter una cena en condiciones después de ese entrenamiento? Sí, pero repito, no estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, que en ese caso indudablemente lo vamos a meter. Indudablemente lo vamos a meter porque vamos a intentar comenzar el proceso de recuperación lo antes posible. Estamos hablando de la población general, que hasta el día siguiente a las 8 de la tarde no va a volver a entrenar, muy posiblemente, pues a lo mejor no es necesario. Pero por norma general sí vamos a intentar meter esa última comida del día, sea a la hora que sea, y que no sea demasiado copiosa para que haya una buena digestión y un buen descanso después. Hablando de eso, a la hora de entrenar, y esto sí es caso mío personal, me ha pasado alguna, aunque ya llevo un tiempo, unos meses que estoy entrenando menos y hago menos deporte en general, hago deporte, pero menos de lo que me gustaría. Sí es verdad que muchas veces he hecho deporte toda mi vida y espero no dejar de hacerlo jamás. Ojalá que no. Pero sí es verdad que me ha pasado muchas veces, o sobre todo entrenando cuando estaba en gimnasio y demás. No sé si es porque quiero llevar el ritmo que llevaba antes o por lo que fuera. Y estaba más o menos, pienso que estaba más o menos bien alimentado, estaba bien asesorado. Pero me ha pasado que después de algún entrenamiento, justo termina, o en el entrenamiento, te pega una pájara. O sea, estoy bien alimentado, estoy tirando fuerte, estoy haciendo piernas o lo que sea, que las piernas, por ejemplo, las tengo más fuertes que los brazos, que llevo el brazo que tengo. Pero bueno, y en mitad del entrenamiento, o tal y como termino, el que ha hecho deporte desde pequeño te lo notas. O sea, es raro que te caigas al suelo sin darte cuenta, vas sentando. Pero te ves y, vamos, te caes al suelo, te desplomas sin energía. Es porque me faltan nutrientes, es porque he entrenado más fuerte de lo que debía, o por qué. Bueno, podría ser una combinación de factores, no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Si es que te está dando una bajada de azúcar en ese momento, si es que la noche anterior has descansado menos de lo que te corresponde, si es que ese entrenamiento también has intentado exprimirte al máximo y cuando has terminado pues se te ha juntado que te ha bajado un poco la tensión, porque eso es uno de los... Seguramente cierto también eso, que al final quieres, por mucho que te mida y quieras mantener, siempre buscas un poquito más el yo podía, yo hacía y... Entonces, hay un conjunto de factores que puede estar afectándote en ese sentido. Lo que habría que ocurra puntualmente no es un problema, ¿no? Sobre todo si eres una persona sana que en general no tiene ninguna enfermedad, ningún problema y tal. Lo que habría que ver es que si te ocurre frecuentemente, pues entonces habría que ver cómo están tus niveles de glucosa en sangre, cómo está tu tensión, cómo está tu descanso y cómo estás a nivel de estrés, porque a lo mejor estás petando, ¿sabes? No te estás dando cuenta. Entonces, habría varias cosas ahí que se podrían mirar en ese tipo de situaciones. Si me pego una pájara esa, te llamo corriendo. Oye, me pasa. Y lo vemos rápido. Bueno, por ir terminando y cerrando, cuéntanos tú mismo, ¿cómo es tu rutina diaria en cuanto a tu día a día? Desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando comes, cómo descansas, tu ritmo de trabajo, ¿cómo sería? Para hacerlo más o menos... Bueno, tengo días diferentes, ¿no? Porque ahí tengo días de trabajo presencial y días de trabajo online. La media. ¿Y qué comes? Porque me dice, oye, pues esta mañana tiene un antojo y me he comido un croissant relleno de chocolate. Pues bueno. Que también lo puedo hacer ocasionalmente y no pasa absolutamente nada en el contexto de una alimentación saludable. Me suelo levantar sobre las 7 de la mañana y lo primero que hago es bajar a mis perros. Sí. Cuando bajo a mis perros, subo, desayuno, me preparo para trabajar. Me voy al trabajo, hago el turno de mañana, vuelvo a casa, estoy con mi mujer, con mi niña, tal, preparo de comer, una comida razonable. O sea, en casa comemos de una forma muy sencilla, que es una fuente de proteína, una fuente de carbohidratos, una fuente o varias fuentes de verdura, sí. Y ese es el plato. Lo que, si la gente quiere un poco más de información, con que busque el plato de Harvard, digamos que ya tiene una forma muy sencilla de aprender a comer. Es una forma súper sencilla de aprender a comer. Y eso es lo que aplicamos en casa. El plato de Harvard. El plato de Harvard. Okay. Eso para la mayoría de la población funciona perfectamente. Después, dependiendo de tu nivel de actividad, dependiendo de otras cosas, pues necesitará más o menos proteínas, más o menos carbohidratos, más o menos verduras. Pero básicamente esa estructura es, de forma general, es una forma muy sencilla, muy simple y muy efectiva de aprender a comer y de llevar una alimentación saludable. Eso es lo que aplico en casa. Cuando después de comer, vamos a por el segundo turno de la tarde en las consultas, y después normalmente lo que hago es que cuando termino el turno de la tarde me voy a entrenar, y entonces ya después vuelvo
cenar, ducha, tal, no sé qué, y bajar el ritmo y a descansar. Ese es un día promedio. Cuando no estoy en consulta, los días que no estoy en consulta, pues estoy en casa, estoy más tiempo, estoy trabajando en casa, ¿no? Con todo lo online. Estoy más tiempo con mi mujer y con mi hija y con mi perro, pero básicamente sustituyo el trabajo en consulta por el trabajo enfrente del ordenador en casa. Que no hay nada raro ni nada estratosférico. No hay nada extraño. Lo que hago es que intento que eso que llevo años haciéndolo, pues lo haga todos los días o casi todos los días. Básicamente, en muchas ocasiones todos los días de la semana, pero intento darme descanso y darme tiempo también para mí y para mi familia, por supuesto. Pero es que es eso, no hay ningún truco mágico, no hay nada extraño, no hay nada raro, solamente es, digamos, una rutina, un hábito, una disciplina mantenida en el tiempo. Y si, por ir terminando, si le pudieras mandar un mensaje al Cristian de 18 o 20 años, ¿qué le dirías? Pues que... Digo 18 o 20 años, como si tú me dices, oye, pues fue para mí un cambio con los 16 o con 25 o con lo que sea. Un momento sí, que te digas, oye, esa etapa, ¿qué le dirías? Pues que intentara centrarse un poco más en avanzar profesionalmente y en intentar llamar a muchas puertas, que eso es algo que he repetido varias veces, creo, durante el podcast, pero que efectivamente que se arriesgue, que llame muchas puertas, que intente probar cosas diferentes, que experimente y que no tenga miedo a caerse y a fracasar, porque detrás de cada uno de esos errores y detrás de cada uno de esos fracasos siempre hay un aprendizaje que te sirve para el siguiente proyecto o para la siguiente habilidad que intentes desarrollar. Esto, y vamos a terminar aquí, pero bueno, se me está ocurriendo y si no quieres después no te cuadra, se corta y ya está, pero hablando de eso no sé si sería lo mismo o no, pero ahora que has comentado, por ejemplo, que eres padre y demás, si en vez de este mensaje que tú te mandarías a ti mismo de cuando tienes 18 años, un mensaje que le mandarías a tu hija para que ella vea el día de mañana, que aunque evidentemente está en que nos escuchen, pero ¿qué consejo le daría o qué consejo le daría? Oye, haz esto de esta manera, arriésgate, aprende, equivócate. ¿Qué le dirías? Pues, entre otras cosas, que escuche mucho a las personas, que aprenda a comunicarse, porque la comunicación efectiva creo que es una de las habilidades más importantes que se pueden desarrollar, que hay que trabajar mucho, hay que trabajar bien para conseguir todo lo que quieras en la vida y que lo que se consigue normalmente no se consigue a través de un golpe de suerte, así que hay que se olvide de los golpes de suerte y que se dedique a trabajar, que cuanto antes intente dedicarse a sus proyectos mucho mejor, que no se deje llevar por lo que le digan los demás, sino que intente guiarse por sus gustos y sus habilidades, y que en ningún momento se muestre necesitada ante nadie ni ante nada, porque creo que las personas olemos eso, olemos sí, no sé cómo explicarlo muy bien, pero sí, olemos cuando vemos a alguien que viene a pedirnos algo, que viene a proponernos algo y tal, y se lo notamos esa necesidad. Entonces, intentar evitar ese tipo de actitudes creo que es importantísimo en la vida.